Buen día a todos. Hola, ¿cómo están? Pues nuevamente estamos en nuestro espacio de nuestro conversatorio que organizamos desde el área de habilidades cognitivas, desde SECTEI. Como ya es tradición, cada 2 meses organizamos este pequeño espacio de discusión y el día de hoy pues nos acompaña un interesante panel, un interesante tema que es ajedrez y música. Y para tal efecto, le daré la palabra en este momento a José Fernando para que se nos presente y nos diga justo eso de su presentación, quién nos acompaña en esta ocasión. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Yo soy Fernando Avilés, soy parte del equipo de Pilares del área de habilidades cognitivas. Soy tallerista y a la par también soy músico. El día de hoy estaremos hablando acerca de las relaciones que existen con el ajedrez y la música, cómo ambas actividades están relacionadas entre su práctica y también la forma en que a lo largo de la historia se ha repetido esa especie de relación de que ha sucedido muchas veces en que los ajedrecistas, muy buenos ajedrecistas, a la par fueron músicos aficionados, ¿no? O muy aficionados a la música, y también músicos, muy buenos músicos, que a la par fueron aficionados, muy aficionados al ajedrez. Muchas gracias, José. Bueno, pues a continuación le doy la palabra a Paola Ciandani, espero decir bien su nombre. Y bueno, Bien, Dani. adelante, preséntate, por favor. Sí, muchas gracias, Marco. Bueno, yo soy Paola Shadani, profesora de piano. En este caso, bueno, fui invitada, muchas gracias por la invitación a Pilares. Y bueno, yo brindo clases particulares de música y piano en sí. Am, yo voy a hablar sobre música, ajedrez y matemáticas en este caso. Entonces voy a ver la relación que existe entre cada uno de estos. Ujú. Muchas gracias, Paola. Y bueno, finalmente, no menos importante, Víctor, adelante, puedes presentarte. Sí, cómo no, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Víctor Sánchez, soy músico desde hace 35 años y tengo como 15 dando clases de música. Sigo siendo músico activo y aquí en Pilar estoy como tallerista, dando en la Gabriela Mistral y en leyes de reforma, ¿no? En esos pilares estoy dando los talleres y en general doy música. Me invitaron gracias a este conversatorio de ajedrez y en el cual pues a mí hizo muy interesante el tema porque yo desconocía bastante de esto y me gustaría hacer de hecho algunas preguntas para nutrirme de esta situación de ajedrez y música que bueno, se me hace, decía, muy, muy, muy rico en conocimientos y poder ver cómo ha sido este proceso, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias, Víctor. Antes de iniciar, quisiera también darle brevemente la palabra a Manuel Abra, que él será la persona que nos acompañe el día de hoy con los comentarios y preguntas. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Marco. Bienvenidos, bienvenidas todas a este presente conversatorio. Como ya es costumbre, cada 2 meses realizamos un conversatorio acerca de ajedrez y algún arte, o ajedrez y cultura, o alguna ciencia. En este caso toca ajedrez y música. Es un tema muy interesante. Espero que disfruten mucho la participación de todos los ponentes. Y vamos a tener un momento de preguntas y respuestas, así que estaremos atentos del chat. Ahí, por favor, escríbanos sus comentarios, sus preguntas, y rescataremos algunas hacia el final del programa. Bienvenidos. Sí, gracias, Manuel. Y bueno, antes de iniciar también me gustaría compartirles, ahora sí que a la audiencia, los que nos están viendo y escuchando, una diapositiva donde aparecen nuestros datos de los ponentes y las personas que estamos ayudando. Como decía yo, Marco Antonio Ayala, voy a fungir como moderador. Manuel Ernesto va a estar en el chat y están los ponentes, porque siempre en este espacio quedan como pequeñas inquietudes, dudas y seguramente quizás la audiencia quiera
conectarse en su momento, entablar algún medio de comunicación con el ponente para seguir enriqueciéndose de información. Entonces, bueno, ahí está nuestros datos. De todos modos, al final de la presentación, bueno, de este conversatorio, perdón, al final le haré una presentación más de esta información para que puedan tener ahí a la mano. Bueno, entonces dejo de compartir y ahora sí arrancamos. Para tal efecto, lo hacemos un símil con el ajedrez, ¿no? Es la apertura, medio juego y final. Pues similar a un libro, introducción, desarrollo y conclusión, pero bueno, es como estamos fomentando el ajedrez, pues lo denominamos así, apertura. Entonces, en este espacio de apertura, nuestros ponentes van a mencionar ya un poquito más extenso la parte de introductoria que vamos a abordar en estos temas, la parte en los cuales se van a concentrar más, y para tal efecto, el que iniciaría con esta pequeña introducción, esta apertura, pues le doy la palabra a Fernando para que nos cuente de qué nos va a platicar, qué se trata esto de ajedrez y música. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Bueno, la parte de cómo me gustaría iniciar esta reflexión acerca de lo que es el ajedrez y la música surge porque precisamente cuando me invitan a este conversatorio de Pilares, del área de habilidades cognitivas, en la cual yo estoy dando clases, soy tallerista de ajedrez. Algunos padres de familia de mis alumnos les comenté, oigan, se va a hacer un conversatorio donde vamos a estar platicando, compartiendo con demás compañeros acerca de la relación que hay del ajedrez y la música. Y me preguntaban algunos papás, oiga, profe, pero ¿qué podría tener de relación el ajedrez con la música? O sea, ¿qué relación hay, no? Muchos me dijeron, bueno, probablemente la relación es más hacia una actividad mental, ¿no? Una actividad como lo es el ajedrez, que requiere un esfuerzo mental muy exigente. Y la música también en su aprendizaje hasta cierto punto también lo requiere, ¿no? Pero más allá de ello, reflexionando, pasaron algunos días y reflexioné, y dije, bueno, creo que el ajedrez y la música tienen algo muy en común. Y es que, por ejemplo, cuando tú tocas alguna canción, independientemente del instrumento que sea, ¿no? Tocas una melodía, e independientemente en el lugar en donde estés, dicha melodía va a provocar algo, ¿no? Va a provocar una reacción. Puede provocar un sentimiento de alegría, un sentimiento de euforia, un sentimiento de tristeza, incluso melancolía, esperanza, desesperanza. Todos esos tipos de emociones que engloban al ser humano, ¿no? Y también sucede lo mismo con el ajedrez. Independientemente del lugar en donde estés, puedes expresar algo, puedes tener un tablero, y si ambas personas que están sentadas en ese tablero comienzan una partida, puede ser que ambas personas intercambien muchas cosas, intercambien muchas experiencias en ese tablero, sin necesidad de intercambiar una palabra, porque obviamente puede que los separe un idioma distinto, un lenguaje distinto a ellos. Entonces, analicé y reflexioné sobre ese punto y dije, nuestra historia como humanidad no llevamos poco tiempo aquí, ¿no? Ya llevamos algo de tiempo. Y el ajedrez y la música son dos actividades humanas que se han desarrollado por cientos y cientos y cientos de años. Actividades que nos han acompañado durante mucho, mucho tiempo. Y ambas actividades, de alguna forma, independientemente del lugar en donde se encuentren, comunican lo que se trata de expresar en la música con el arte. Y en el ajedrez también comunican algo. Se puede realizar una partida con otra persona de otro idioma totalmente distinto, de otro tipo de lenguaje. Y tú puedes jugar completamente una partida si ambos conocen esa parte del ajedrez. Y en la música sucede igual. Entonces, mi conclusión a la que llegué fue que el ajedrez y la música, de alguna forma, son, podríamos decirlo, un lenguaje que independientemente del lugar en donde estés, ambos terminan comunicando grandes cosas. A la par también dije, bueno, eso es algo muy cierto. Y en la historia también se ha repetido mucho de que han existido grandes jugadores, muy grandes jugadores de ajedrez específicamente, ya que el ajedrez
sí es como tal un deporte, está reconocido tal cual como un deporte por el Comité Mundial de Deporte. Y muchos jugadores en la historia del ajedrez han sido aficionados, muy aficionados a la música, muy grandes aficionados a la música. Algunos al grado de que, a la par de que fueron grandes ajedrecistas, fueron también grandes músicos, ¿no? Muy grandes músicos. Y cosa también peculiar es que se ha repetido ese patrón, pero a la inversa. Es decir, grandes nombres en la historia de la música, en la música occidental, como podríamos decir Sergei Prokofiev, Ravel en Francia, Mozart, incluso todos conocemos a Mozart, Robert Schumann, alemán, músico alemán, ¿no? Toda esta serie de músicos que menciono, a la par de que tienen hoy en día en la historia de la música un peso tremendo, pues también obviamente fueron muy, pero muy aficionados al ajedrez. Les encantaba jugar ajedrez. Entonces, de alguna forma también la inspiración para componer algunas obras, algunas piezas musicales, de expresar algo, una emoción, una idea a través de la música, pues de alguna forma también lo tomaron a través del ajedrez, a través de ese juego que se relacionaba con ello. Entonces, hay muchas similitudes con parte de ello. A mí me gustaría presentarles ahora un poco de imágenes y contenido para que demuestre un poco acerca de lo que estoy hablando, de cómo es estos ajedrecistas que a la par fueron músicos o estos músicos que a la par fueron ajedrecistas. Entonces voy a compartir algunas imágenes relacionadas a ello. Bien, por ejemplo, tenemos a esta persona que está aquí sentada. Es más que obvio que está jugando una partida de ajedrez, ¿verdad? Pero esta persona que está aquí sentada es Ennio Morricone. Ennio Morricone es un director musical muy, muy famoso porque ha compuesto grandes obras musicales para películas que en la historia del cine han recibido muchos premios. Por ejemplo, viene en mi mente la película del bueno, el malo y el feo, ¿no? Ennio Morricone dice que si él no hubiera sido músico, él desde muy niño empezó a jugar ajedrez. Y su padre, cuando él veía que ya se estaba metiendo más hacia el ajedrez que hacia sus estudios de la música, su padre le dijo, hey, no, dedícate más a lo que creemos o lo que te estamos formando principalmente, que es la música. Entonces tuvo que dejar el ajedrez y tuvo que, claramente lo siguió jugando. Llegó a un nivel más que considerable en ajedrez. En ajedrez es de los pocos deportes donde existe una clasificación, y hago un paréntesis ahí importante, viendo el ajedrez como deporte. En el ajedrez es de los pocos deportes donde existe una clasificación cuantificable del nivel del jugador. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en algunos deportes hay ligas de aficionados, ligas de amateurs, ligas de profesionales, ¿no? Pues en el ajedrez existe algo muy similar, pero es muy cuantificable en el hecho de que se basa en una fórmula matemática para saber cuál es el verdadero nivel del jugador. Entonces, ese paréntesis lo hago porque Ennio Morricone no incluso fue un simple amateur del ajedrez, sino que jugaba en algunos torneos locales e internacionales de gran fuerza. Pero, pues, para bien de la historia del cine, porque sí ha ganado muchos premios con sus obras dedicadas a la música en el cine, pues para bien del cine y de la cultura de la música, pues él totalmente se hizo músico. Pero es, por ejemplo, ese caso del músico, ¿no? Del músico que a la par desarrolló la actividad de la ajedrez. Tenemos también otro ejemplo. Tengo otro ejemplo. Voy a dejar de compartir para mostrarles otro ejemplo de algunos otros jugadores que también a la par de que fueron, como les decía, a la par de que fueron ajedrecistas, ¿no? Grandes ajedrecistas, fueron también muy buenos músicos, ¿no? Fueron muy buenos músicos y dedicaron también tiempo
a eso de lo que viene siendo la actividad de la música, sin obviamente dejar de lado la actividad principal, que era el ajedrez. Por ejemplo, prueba de ello es un gran jugador, ¿no? Un gran jugador llamado Mark Taimano. Mark Taimano fue un jugador de la URSS, en el cual él fue un gran maestro. Vuelvo a esta categoría de jugadores, de rankings, ¿no? Un gran maestro en el ajedrez implica ese título que la Organización Mundial del Ajedrez, la FIDE, otorga a aquellos jugadores que alcanzan el máximo nivel posible en el juego y en la práctica del ajedrez. Entonces, Taimano fue, a la par de ser un gran maestro, fue a la par un gran pianista. Él sí fue un pianista profesional como tal. Tiene, hasta la fecha hay discos editados de él. Él tocaba piano, ¿no? Pero a la par también fue un gran ajedrecista, uno de los maestros incluso del top de la élite en su momento, uno de los mejores jugadores, ¿no? Pero igual, ¿no? Esta relación de ajedrecista que a la par desempeñó, no ni siquiera de forma amateur, sino que lo desempeñó de una manera especializada y profesionalizada, el hecho de tocar piano. Otro caso común, y este es un caso más hacia anecdótico, es alguien que para nosotros los ajedrecistas, ¿no? Y hablo para aquellos que también estén viendo este conversatorio y sean más ajedrecistas, un poco más su gusto sea más específico por el ajedrez. ¿Quién no conoce a Paul Morphy, no? Si eres ajedrecista, ¿quién no conoce a Paul Morphy? Cuando uno inicia a jugar ajedrez, pues inicia aprendiendo, ¿no? Los movimientos de las piezas, el acomodo del tablero, sus valores. Pero yo en mi función de tallerista, como tallerista de pilares, sobre todo cuando tengo alumnos pequeños y uno que otro alumno adolescente, trato de envolverlos de tal manera que los atrape el ajedrez. Y el ajedrez está lleno de historias fascinantes de grandes jugadores. Y una de esas historias, pues es ni más ni menos que la de Paul Morphy. Paul Morphy fue un jugador estadounidense que sin más ni menos, en algún momento de su vida dijo, bueno, voy a ir a jugar contra todos aquellos ajedrecistas de Europa, ya que en aquel momento los grandes jugadores estaban en esos lugares, ¿no? Alemania, Italia, Inglaterra. Entonces él, siendo de Estados Unidos, viaja por Europa y empieza a jugar contra todos, y todos sorprendidamente ven que un muchachito, prácticamente un joven de 18, ¿no? 18, 17 años, 20, les empieza a ganar a todos, los empieza a arrasar a todos en el tablero. Pero lo interesante de Morphy es que cuando uno va iniciando su juego en el ajedrez, cuando uno, digamos, va como descubriendo con esa inquietud, ¿no? Que tiene el ajedrez, que, digo yo, te infecta y te llena de un gusto tal que quieres saber más y más y más, porque hay tantas historias fascinantes y hay tantas partidas interesantes. Pues precisamente una de esas partidas, que en el argot del ajedrez las llamamos partidas inmortales, porque rompen todos los esquemas que uno va aprendiendo en el ajedrez, pues es precisamente esta partida donde Morphy juega a consulta con dos personas, que estas dos personas eran el conde de Itzuar y el duque de Brunswick. Y esta partida tiene relevancia con la música, tiene una conexión con la música, porque la historia que se cuenta es que Morphy, él había ido a la Ópera de París, y entre algunos datos lo que nos dicen es que en ese momento en la Ópera de París, que la ópera es un género de la música clásica, se estaba ejecutando El Barbero de Sevilla, ¿no? Se estaba tocando El Barbero de Sevilla, una obra de un compositor italiano llamado Rossini. Entonces, los duques se les hizo fácil ver a Morphy y comprobar si verdaderamente Morphy era ese jugador del que tanto se estaba hablando, ese jugador que estaba causando un boom en toda Europa, porque había ganado a todos los importantes maestros de esos lugares, ¿no? Entonces, los duques,
al tener esa inquietud y al tener, pues sí, esa facilidad de poder, de estar en uno de los palcos principales de la ópera rodeados de lujos, pues retan a Morphy, ¿no? Y Morphy, para aquellos que somos ajedrecistas y para aquellos que no lo somos, creo que esa partida está innumerablemente explicada en infinidad de libros de ajedrez, porque es una partida muy bella, es una partida inmortal. Y la relación que existe con ello es, bueno, que fue hecha esa obra inmortal, esa partida inmortal fue realizada en la Ópera de París. Y bueno, yo creo que si hubiera sido Morphy estar en este escenario, ¿no? Es la Ópera de París. Son los palcos, ¿no? El domo de la Ópera de París. Yo creo que qué lujo, ¿no? Que quedó doblemente inmortalizado Morphy, una para la historia del ajedrez y otra haber jugado en un escenario así de bonito, ¿no? O sea, jugar en un lugar así de bello, ¿no? Esa ópera. Y bueno, también aquí, ¿no? Muchos a veces conocemos esa del Barbero de Sevilla, porque en las caricaturas se acostumbraba mostrar, ¿no? A Bugs Bunny con este famoso capítulo donde le hace ahí unas travesuras a uno de los personajes y precisamente de fondo está sonando el Barbero de Sevilla, ¿no? Es muy chistosa ese capítulo. Creo que algunos lo ubicarán y si algunos no lo ubican, lo recomiendo mucho. Es de Bugs Bunny y el Barbero de Sevilla. Y bueno, ejemplos sobran de ajedrecistas, de músicos que fueron a la par, de músicos que fueron a la par ajedrecistas y que no solamente fueron como ajedrecistas aficionados, sino que fueron en verdad muy buenos ajedrecistas. La persona que tenemos aquí en la foto es a Sergei Prokofiev y él fue uno de los principales compositores de Rusia, específicamente de la Rusia comunista. Y él a tal grado fue uno de esos grandes compositores de su país que ni más ni menos, a la par de que jugaba ajedrez, pues tenía amistad con el entonces campeón del mundo, que era Mikhail Botvinnik, ¿no? Al grado de que Prokofiev luego ahí cuando terminaba alguno de sus conciertos y que se estaba jugando algún torneo, pues iba y se escapaba e iba inmediatamente a esos torneos, ¿no? A ver qué era lo que se estaba jugando, qué es lo que se estaba realizando, ¿no? Y bueno, su calidad de músico, su calidad de compositor, le dio a tal grado que pues, pudo ser amigo de ni más ni menos de uno de los grandes, ¿no? Más grandes jugadores de la historia de ajedrez, que era Mikhail Botvinnik, ¿no? Y bueno, aquí también existe una planilla, ¿no? Una planilla y unas piezas con las que se sabe que él jugó, ¿no? Esta que tenemos aquí, esta especie de cuadro donde hay unos números y nombres y hay unas figuras, pues es una planilla de ajedrez, ¿no? De un torneo que probablemente Prokofiev jugó en algún momento, ¿no? Entonces jugaba torneos, sí jugaba torneos, no solamente era músico, sino que jugaba torneos y jugaba muy bien, jugaba a un nivel más que considerable, vuelvo a repetir, no eran como estos jugadores que eran amateurs, sino a la par de ser amateurs también tenían un nivel más que considerable y razonable para jugar ajedrez, ya que el ajedrez en las categorías más altas sí requiere una preparación muy específica, sí requiere una preparación de mucho estudio, de mucha dedicación. Y pues bueno, qué genialidad era de que también se daba el tiempo para poder, no solo a la parte de ser músico, ¿no? Un gran músico, sino que también le daba el tiempo, pues, para jugar ajedrez, ¿no? Y jugarlo muy bien. Y así ejemplos sobran, voy a dejar de compartir en pantalla. Ejemplos sobran de esos ajedrecistas que a la vez fueron músicos, ¿no? Y de esos músicos consagrados que a la par fueron ajedrecistas. No podría agregar algo más en relación a esa parte de que quizá, de que, cómo podría relacionarse directamente el ajedrez y la música.
Porque bueno, está más que claro que es algo que atrae demasiado ahí, atrae mucho a estas personas. Muchos lo comparan con que el proceso de componer, de crear una obra, implica también ese proceso de pensar, ¿no? En el ajedrez, de cómo organizar cada jugada, de cómo realizar cada movimiento, que cada movimiento tenga una relación con lo que va a pasar. Igual con la música, ¿no? Podríamos hablar de que verdaderamente cada parte de la música, en cómo lo organizamos, es algo muy organizado, pero a la vez algo muy expresivo, ¿no? El artista debe ser capaz también de cómo organiza los sonidos, esa organización haga que el escucha sienta algo, ¿no? Sienta algo muy en específico. Incluso en el género del jazz, ¿no? Que muchos pensarán que a veces el jazz es un poco desordenado porque dicen, ¿qué están haciendo? No entiendo, ¿no? En esta típica improvisación del músico. Pues igual a la par en el ajedrez pueden surgir estas personalidades donde a veces se tiene que improvisar porque tienes un plan trazado de por medio, ¿no? Y a veces tu oponente hace una jugada que cambia totalmente todo ese plan, toda esa estructura que tú tenías y tienes que improvisar sobre la marcha, ya que pues obviamente el ajedrez al ser un deporte, pues como todo deporte, la satisfacción de ganar está implícita, ¿no? En cualquier ser humano, la satisfacción de poder ganar una partida o un reto que nos propongamos es una satisfacción enorme. Entonces, en el jazz sucede un parte de lo mismo, ¿no? Y estas relaciones, pues están ahí. O sea, no por algo hay muchos, pero muchos jugadores que han estado relacionados con el ajedrez. Muchas gracias, Fernando. Yo agregaría un tema que quizás es el que nos hace una gran lista de los jugadores que son jugadores o músicos y viceversa. Y ya creo que más te faltó, creo que el más importante de los jugadores de ajedrez, que poco menos fue el campeón del mundo, es Vasily Smyslov. Y más adelante, si me permiten, en una imagen pondré una partida de él, una posición como tal, y si me permiten robar unos minutos para explicar cómo era la armonía de Smyslov, que justo como era músico, veías también relacionado con el ajedrez, como bien dices tú, era o sea, no era como hobby juego música o soy músico y como hobby juego ajedrez. Realmente se dedicaban profesionalmente a ambas actividades. Bueno, levantas la mano, Fernando. Sí, justo esto se me olvidó comentar. Vasily Smyslov. Bueno, en el ajedrez existe este concepto de cuando uno ya desarrolla más el pensamiento crítico y se enfoca más a estos temas concretos que hay que estudiar en el ajedrez. Porque sí, el ajedrez ya como práctica de deporte tiene también bastante estudio, ¿no? Existe una parte del ajedrez que podríamos llamar la estrategia. Y cuando tú vas aprendiendo a cómo se mueven las piezas y avanzas en ese tema, hay un concepto muy importante que es las piezas descoordinadas, ¿no? Esta situación de piezas descoordinadas. Por pieza descoordinada en el argot ajedrecístico hay que entender que una pieza a veces en su movilidad se puede conectar con otra. Por ejemplo, el alfil que mueve en diagonales, en su visión de juego, en sus casillas que controla, podría estar conectado, por ejemplo, es decir, en sus mismas casillas, controlar una torre, ¿no? Y eso es muy importante porque la coordinación de esas piezas implica que ninguna pieza quede indefensa y todas estén haciendo algo en concreto y estén, pues vaya como un equipo jugando. Entonces, Smyslov sí era un ajedrecista, fue campeón del mundo también, ¿no? Un campeón ruso, soviético, que a la par fue barítono. El barítono es una tesitura de la voz que alcanza determinado rango en las notas de graves y agudas, ¿no? Entonces, él era un barítono y a la par pues era ajedrecista. Ahí el caso de Smyslov es que él intentó, antes de dedicarse de lleno al ajedrez, intentó hacer una audición para una de
los coros de una de las escuelas más importantes de Moscú, pero no fue aceptado. Debemos de agradecer eso, que no fue aceptado, porque el hecho de que no fue aceptado hizo que se decantara en su totalidad por el ajedrez. Pero su nivel de expertise y de profesionalización en la música, pues sí lo fue, porque no era de que, bueno, voy a intentar y a ver si quedo o no quedo, sino que incluso había un filtro para que las personas que intentaran entrar a esas instituciones pues fueran verdaderamente personas que ya estaban calificadas para ello, ¿no? Entonces no fue aceptado y él decide tajantemente ya dedicarse de lleno al ajedrez. Y algo que nosotros, igual los que estamos más familiarizados con estos jugadores, con estas personalidades y con estos conceptos del ajedrez, de Smyslov se dice mucho que sus juegos, sus posiciones son muy armónicas. Y por armónicas, esa palabra refiere a una parte concreta del estudio de la música, que es la armonía. Pero sí se ve en sus partidas que este concepto, no sabemos si de verdad lo tomó totalmente de la música. Pareciera que todas las piezas en sus partidas, todas las piezas están perfectamente colocadas en los lugares que deben de estar, unas con otras conectadas, haciendo esta posición armónica, ¿no? Y sí es un caso muy peculiar, porque ves sus partidas y se nota que hay algo de ello, o sea, se nota que hay algo de ese concepto que puede ser ocupado en ambas partes, en la música, la armonía, y en el ajedrez, la armonía de piezas, ¿no? Y quizá también ahí el único paréntesis más es hablar de otro jugador que se me escapó, que fue Danican André Philidor. Danican André Philidor fue un músico de música clásica del siglo XVIII, el cual ni más ni menos que a la par de que tocaba en la corte del rey Luis XIV, era un músico francés, pues fue el mejor jugador de su época, fue considerado el mejor jugador de su época, el mejor jugador de ajedrez, porque le gana a un sirio, Billy de Stama, le gana un jugador sirio y es declarado ya como el mejor jugador, porque logra esa gran, ese gran logro, hace la expresión, de derrotar a grandes jugadores, y muchos ya entonces lo consideran como el mejor jugador. Pero él sí igual llegó a ese mismo nivel. Es de esos pocos casos muy, muy contados, ¿no? Quizá como Smyslov, Taimanov, que a pesar no fue campeón del mundo, pero sí, Philidor fue así, un gran músico, gran músico, que literalmente el mejor, considerado el mejor de su época entre los ajedrecistas. Gracias, Fernando. Bueno, pues le doy la palabra en este momento a Víctor para que nos complemente justo lo que se ha hablado hasta el momento. Adelante, Víctor. Bueno, gracias. Sí, escuchando sobre los conceptos que tienes de ajedrez y demás. Y bueno, ya que me invitaron, me di la tarea de buscar cuál podría ser la posible relación entre la música y el ajedrez. Y bueno, encontré que sí, como comenta el compañero, hay muchísimos músicos de música clásica, pero también encontré que hay muchos músicos como un jazzista que se llama Dizzy Gillespie, resulta que también era muy aficionado al ajedrez y que no era nada más así como tú dices, simplemente un hobby. Está Madonna, Bono, Sting, Julia Roberts como actrices, ¿no? Tim Robbins. O sea, gente que parece ser que el ajedrez ha sido parte de su vida y de su actividad. En esta parte, digo, bueno, sí, la música, ¿qué podría compartir con el ajedrez? Sí, como dicen ustedes, tiene una apertura, tiene una parte media, tiene una parte de tensión y de resolver, ¿no? Que muchas veces no siempre se resuelve. Y dije, bueno, si hay una parte que no resuelve en la música, en el ajedrez, también noté que hay partidas que son empate, ¿no? En donde no hay una solución de quién gana. Dices, bueno, sí, en esa parte sí están muy, muy compatibles, que tienen reglas. El jazz tiene sus propias reglas. O sea, dijeran que la música tiene sus propias reglas, como el juego tiene también sus reglas, y que tiene sus tensiones, como hace rato comentabas también. Sí, tienen mucho en común la parte de la música. Y todo esto me lleva a decir, bueno,
¿solamente hay músicos de música clásica que hayan sido ajedrecistas? ¿O hay como Sting, que él, bueno, él se dedica más al rock, a la balada pop? Si este tipo de música está influenciada por un ajedrecista, o nada más sería para la pregunta para los compañeros, solamente música clásica, de ningún otro tipo de música. Pues comenzando un poco, Víctor, tenemos que recordar un poquito la historia del ajedrez, en el sentido que el Claro. ajedrez era muy elitista, y en ese sentido, pues recordar que los primeros compositores o la música que va dando sus inicios, que seguramente Paola nos puede dar como una cátedra en eso, pues era muy de élite, ¿no? Había un espacio donde de intelectuales de todo tipo, músicos, pintores, escultores y ajedrecistas, compartían ideas, ¿no? Entonces, ahorita pues quizás al popularizarse un poco más, pues ya otras personas de otras características, de otro tipo de música, pues se interesan. Y en estos espacios pues hemos visto algo de ello, ¿no? En ese sentido. Incluso quisiera dar la palabra a esta Paola, que seguramente nos puede dar una cátedra en ese sentido, ¿no? Cómo surge, digamos, la música y por qué, digamos, esta relación con, pues sí, para bien o para mal, la parte de la élite, ¿no? Del ajedrez y la música. Adelante, Paola. Sí, bueno, en este sentido, de la historia de la música con relación a las matemáticas, bueno, ahí partimos de que las matemáticas se involucran en varias formas con la música, ¿no? En, por ejemplo, siempre dividimos en partes o en sonidos, y en este sentido también, bueno, hay una relación por medio de una onda, de una frecuencia de onda. Eso voy a hablar más adelante. Pero en el tema del elitismo, bueno, ahí sí me gustaría decir que fue exclusivamente la música para reyes, para virreyes, para clérigos. Entonces, de hecho, desde el barroco, el clasicismo, todos estos componentes fueron muy específicamente para este tipo de personas. Entonces, no eran para el público abierto, ¿sí? Hasta que llegó Beethoven, ya empezó, bueno, a haber más ánimo por el público de ingresar a las salas de concierto y así, pero antes no, antes era un grupo cerrado, entonces solo era como presentaciones que nosotros les llamamos música de cámara. La música de cámara es solamente un grupo de músicos selectos que, bueno, están a disposición del rey, de los virreyes, de los clérigos, y bueno, normalmente eran para acompañar algunas reuniones, o sea, no era tanto así como para presentaciones al público, ¿sí? Entonces, a partir de Beethoven ya fue muy diferente, ¿no? Inclusive los mismos compositores eran como sirvientes, ¿no? O sea, con Mozart, en el clasicismo, y a partir del romanticismo, con este Beethoven, ya se empezaron a independizar los músicos y empezaron a crear sus propias composiciones, expresando lo que ellos querían, ¿no? Y así llegar a más número de personas. Inclusive también hay un compositor que se llama Liszt, que él fue todo un rockstar, ¿no? Entonces fue un rockstar porque tocaba y todas las chicas se desmayaban, ¿no? Así de, ay, me encanta escucharlo. Y bueno, ese fue el primer rockstar en la música clásica, y después ya empezaron bueno, en el siglo XX, nos vamos al siglo XX, después del romanticismo que fue del siglo XIX. Ahí en el siglo XX, bueno, pues ya eh, con el Internet más adelante, ya la difusión, bueno, es en el siglo XXI, ¿verdad? Pero ya hubo mucha difusión, y la música es accesible para todos, ya no es para una élite exclusiva, y eso es lo bueno actualmente, ¿no? Que hay muchos tipos de combinaciones de música, y ya es para un amplio número de personas, ¿sí? Gracias, Paola. Sí, complementando y pasa lo análogo con el ajedrez. O sea, el ajedrez es prácticamente a inicios del siglo XX, donde entre comillas se puede pensar que se populariza, y análogo al roster que nos comenta Paola, el primero, digamos, y quizás el primero y ahorita hay un segundo, digamos, es Capablanca, ¿no?
Capablanca es de los pocos ajedrecistas que tenía muchísima fama con las mujeres, y entonces a mejor varias aficionadas a él pues no sabían de ajedrez, pero querían conocer a Capablanca. Y en el último campeón del mundo, que es Magnus Carlsen, literalmente también gana siendo modelo de ajedrez, ¿no? O sea, juega ajedrez y es quizás el único ajedrecista que ahora cobra por fotos, por video, ¿no? Porque de antes eso, pues no había esa imagen de popularidad y que unos, como dices el término, no se desmayen por él, no había ese concepto, seguía muy oculto, muy para solo los ajedrecistas. Es la Unión Soviética que populariza el ajedrez, eh, este, llevando a las masas y demás, y a las escuelas incluso, y me recuerda, quizás un poco saliendo del tema, pero parte del mismo, ahora sí que misma iniciativa que tenemos en este momento, es parte de lo que quiere hacer el gobierno de la ciudad, ¿no? Popularizar esta actividad, que más y más personas, y se cierre tabú que se tiene para intelectuales, para matemáticos, ¿no? Es para todo mundo, para ciertas edades, no es es varias circunstancias que quisiera aprovechar con tu comentario, Paula. Y bueno, pues hemos ahí entrado entre la apertura y medio juego en esta secuencia. Nos falta como 15 minutos para de alguna forma entrar con una primera, quizás participación de nuestros audiencia, que si tienen dudas o comentarios. Y entonces quisiera que ahorita algunos de ustedes quieran tomar la palabra y extender un poco más antes de iniciar las participaciones de la audiencia. Sí, adelante, Fernando. Sí, bueno, respondiendo un poco la pregunta de que nos hacía momentos atrás el compañero, de que por qué muchos músicos, más que los que están relacionados muy al ajedrez, pues eran músicos académicos, ¿no? Este término de la música clásica, la música académica, ¿no? Porque bien como dijo Paola, en este estudio formal de la música se divide por periodos. Es muy similar a lo que hacen los historiadores con la historia general, ¿no? De las cosas. La música se divide por periodos y no solamente existe este famoso periodo clásico, ¿no? Sino que existe el impresionismo, la música clásica, el romanticismo, la música dodecafónica, el serialismo, y puedo dar así un infinidad. Pero ese no es el punto concreto. La pregunta era por qué había más número de jugadores relacionados en ese género de la música con el ajedrez. Pues en parte sí, porque el desarrollo de la música de este tipo fue así. Quienes disponían verdaderamente con el recurso para mecenar a los artistas, pues eran estas grandes familias de reyes, de virreyes, emperadores, que se daban el gusto, ¿no? De pues, en cualquier momento decir, pues quiero escuchar aquí a mi buen amigo, no sé, Mozart, ¿no? Quiero que, por ejemplo, el duque de Salzburgo, que era el patrocinador de Mozart, decía, no, pues quiero escuchar aquí a Mozart, echarse unas rolas, ¿no? O sea, ese lujo, ¿no? De darse ese lujo, pero al final de cuentas era como eso. Pero a lo largo, ya después de que fue diversificándose los géneros de música, pues obviamente no solamente los ajedrecistas de la música clásica se tomaron ese gusto por el ajedrez. Hay muchos ajedrecistas de jazz, por ejemplo, como lo es Dizzy Gillespie, como lo es Ray Charles, que era un pianista de jazz, y era ciego y toda su vida jugó ajedrez, toda su vida jugó ajedrez. Eran muy queridos. Incluso, haciendo mi investigación, descubrí que hay un rapero que lanzó un disco en años atrás, exactamente en el 2019, 2018, que el disco habla acerca de las fases del ajedrez, ¿no? Y toma algunas ideas ahí como de protesta y cosas así. Y el disco se llama Grandes Maestros, ¿no? Pero pues, es un género del rap, ¿no? O sea, un género totalmente alejado quizá de la ideología de la música académica, de la música clásica, ¿no? Y donde verdaderamente se toma esta parte, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar incluso algunos ejemplos como lo es la música argentina, el género que es sí, icónico de la música argentina, como lo es el tango, ¿no? Incluso muchos cantantes de ese género tomaban ideas
del ajedrez para poder nutrir sus letras, no poder hablar acerca de algunos temas. Entonces, hoy en día ya no es del todo una actividad que sea única de esta élite, ¿no? De estas personas que se dedican concienzudamente a estudiar música académica, como la música clásica, sino que ya también es una actividad que ha permeado a muchos sectores de la población y por ende muchos músicos se han acercado también al ajedrez, porque el ajedrez proporciona muchos temas, hay muchas relaciones humanas ahí con el ajedrez y pues obviamente el arte, al ser un arte, como lo es la música que habla de todo lo que nos compone, o sea, podríamos hablar infinidad de temas, de las cosas que nos componen y de las cosas la cual la música, al ser un arte, podemos expresarnos a través de ella, pues obviamente estos mismos artistas, a veces al encontrar al ajedrez, al relacionarse con ello, encuentran también en el ajedrez estas relaciones que los pueden ayudar a inspirarse, ¿no? A tratar esos temas. Gracias, Fernando. Quisiera, como le decía hace ratito, robarme unos minutos de los ponentes para presentarles una posición de una partida de Smyslov, porque si no pareciera que, bueno, sí, veo la relación de ponentes, de músicos y ajedrecistas y demás, pero no veo más. Y yo sí estoy plenamente seguro, Smyslov es uno de mis jugadores que más estudio, y quisiera presentarles les comparto pantalla, una de sus partidas, bueno, una posición de una partida, espero que se pueda ver, ahí ya la están viendo. Esto es contra un Zucker, espero decirlo bien, Smyslov versus Zucker. Y hay un pequeño preámbulo, ¿no? Por ejemplo, si utilizo a Kasparov, vemos a jugadores como Kasparov que buscan que todas sus piezas estén activas. Incluso todas esas piezas pueden estar coordinadas. Y me atrevo a decir que pueden estar coordinadas con mucha iniciativa, siendo un ataque súper feroz. Y hay coordinación, pero no hay armonía. Y vamos a ver con esta imagen que les presento a qué visualizo de Smyslov como jugador posicional, que es la armonía. Primero que nada podemos ver que prácticamente acaba de terminar la apertura. Todas las piezas prácticamente ambos jugadores están desarrolladas. Quizás la parte de la negra solo falta la dama. Pero vemos la armonía que quiero explicar. Bueno, primero que nada, aunque pareciera ahora sí, pieza por pieza, este caballo que está en A3, cuando empezamos a jugar partidas, nos suelen recomendar que los caballos no se encuentren en las bandas. Sin embargo, este caballo tiene una función muy importante en esta zona, para que no lo pareciera, pero es un asunto profundo, puesto que en el concepto posicional importa mucho la estructura de peones. Y la estructura de peones, que es esta liga, digamos, como todos están en casillas blancas, las piezas tienen que fungir o atender las casillas negras. Y este caballo que está en la casilla negra tiene dos casillas importantes donde va a saltar y va a cubrir una casilla importante si fuese necesario, o tenga la posibilidad de conquistar una casilla importante. Entonces hay dos casillas importantes, que es D4 y D5. Entonces en este caballo va a ir a C2 para tratar de defender la casilla de D4, y como principal objetivo podérselo colocar en D5. Entonces va a ser una ruta como, depende de la posición, valga la redundancia, caballo B5, caballo C3 a caballo D5, o si fuese necesario tomar posiciones defensivas a C2. Entonces, junto con el caballo y alfil, cubren estas casillas negras. El alfil, aunque pareciera un alfil que se está estorbando por este peón en E3, es una lección que nos da, está jugando Smyslov, pero esta posición es una lección que nos da Botvinnik de cómo frenar, digamos, el ímpetu de los jugadores, en este caso por posición de Fianchetto, donde quieren abrir rápidamente la posición F5, pero con esta gran diagonal, digamos, la piensa dos veces el jugador negras, porque pues están como mutuamente bloqueándose. Y aunque pareciera que tiene la misma posición, la misma potencia el alfil D7 y el alfil de blancas en eje 2, realmente no,
Aunque parecía mentira, estas dos piezas están coordinando y estas dos piezas no están coordinando. Este caballo que sí está en esta banda no está apoyando este alfil, estas dos piezas sí se están apoyando, porque digamos en algún momento este caballo puede retirarse a D2 o a E3 y aumentar la potencia de este alfil, y este caballo va a tardar un momento más para poder realmente incorporarse hacia el centro. La torre pues está en la columna abierta, donde incluso la dama de negras está muy mal ubicada porque están en rayos X. La dama está defendiendo esta posición insisto, para que estas torre, alfil y caballo no jueguen. O sea, estas tres piezas están haciendo que estas otras tres piezas de las negras no jueguen. Entonces, en realidad, todas las piezas están mal, fíjense, de las negras. Este caballo aquí totalmente está abanicado, no puede saltar a A4, no puede tomar el peón en C3, no puede irse. O sea, la única casilla que tiene es regresar a una casilla de su desarrollo a C8. Entonces este caballo no funciona. La torre, si la dama no se mueve, no funciona. El alfil está clavado, no funciona. La torre está en posiciones defensivas cuidando esta pieza. El de E3. El alfil está bloqueado por su propio peón. El caballo está, todas las piezas descoordinadas, y más allá de esta coordinación de las piezas blancas están en armonía. O sea, va avanzando poco a poco, tipo Carpo, tipo Petrosian, asfixiando al rival. Inclusive la partida va a terminar por táctica, pero por la armonía que tiene en sus partidas. Es decir, quizás esta armonía no le permita ganar, que claro, esta partida ganó la partida en Zucker, pero siempre buscaba eso Smidlo. Smidlo siempre buscaba que sus piezas estuvieran armoniosas. No buscaba una posición de, a ver, 2 maten 3 o una combinación donde gano pieza. Quizás la encontraba, y si evidentemente jugadores de esa élite pues conocen de táctica, pero en realidad siempre buscaba que estuvieran sus piezas mejor colocadas y que de alguna forma también descolocara a las del rival, que esa es la otra cuestión del juego posicional. Coloco mis piezas, quizás no están tan bien colocadas, pero si con eso consigo que el rival esté totalmente en una mala posición, pues poco a poco ya la fruta madura va a caer y ya toda la táctica va a jugar a mi favor. Les recomiendo que busquen esta partida, Smidlo contra un Zucker, y van a darse cuenta como que parece que las piezas, entre comillas, se están descolocando, como en este caso de A3, el caballo A3 como que no es natural, por lugar lo que haríamos jugar caballo de 2 o la más natural caballo C3, y no, Smidlo la puso en A3 porque él sabe que la casilla importante va a ser en D5, pero en vez de una ruta como muy cercana, muy rápida, que sería caballo C3 y luego a caballo D5, él sabe que primero tiene que contener y descoordinar las piezas del otro, y ya habrá tiempo de reordenarme y yo voy a tener espacio para reordenarme. Ese es el pensamiento en particular, un jugador posicional, pero más aún de un jugador músico, y lo digo así, músico, Smidlo, coordinando y armonizando sus piezas. Bien, ese que es complejo porque si para los que estamos empezando, pues dicen, no, pues materialmente van igual, pero no es el caso. Esta es una paliza, hay una paliza está totalmente ganado el jugador de blancas, y bueno, pues a veces no es tan fácil porque uno pensaría una paliza cuando uno lleva un peón, un caballo, una torre de ventaja, pero no, aquí llevan la misma cantidad de material, pero es una paliza a un Zucker que realmente no tiene absolutamente nada de juego. Bien, pues regreso con ustedes, en este momento, quizá más bien, como lo comenté hace rato, a partir de las 12 hacemos un pequeño descanso en el cual le damos la palabra a la audiencia si tienen comentarios, preguntas. Manuel, no sé si estás ahí para rescatar alguna de esos comentarios y poder reaccionar el panel de los comentarios de la gente de audiencia que está escuchándonos y viéndonos. A Manuel. Sí, por el momento no ha habido preguntas acerca del tema de ajedrez y música. Hay algunos comentarios de la audiencia. Se menciona mucho a Philidorf. Parece que Philidorf, François Andrea Dominican Philidorf generó gran revuelo en este momento en la audiencia. Hay una pregunta que habla acerca de qué puede aportar el pensamiento dialéctico al ajedrez, pero no sé si la pudiéramos enlazar con la música, ¿no? El pensamiento dialéctico en la música, o sea, el tema de hoy es ajedrez y música.
Eh, a muchas felicitaciones a profesores, a los ponentes. Ha habido algunos saludos y comentarios, pero preguntas solamente hasta el momento esas dos, Marco. Gracias, Manuel. Pues creo que le doy la palabra a Víctor y si tiene alguna reacción ¿no? de estos comentarios. Adelante, Víctor. Sí, claro que sí, cómo no. En cuanto yo creo que la relación dialéctica sí está bastante, porque la dialéctica te va a decir que hay una posición, ¿no? En cuanto a un desarrollo hacia arriba. Esto es que tienes una síntesis, antítesis, y luego resuelves otra vez esa parte, ¿no? Y yo creo que la música y el ajedrez en esa parte están muy bien porque siempre, nunca se queda en el primer plano, o sea, subes al siguiente y hay un conocimiento, se queda ahí, a partir de ahí, otra vez tienes un conflicto, una tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Yo creo que en esa parte está muy clarito que el ajedrez y la música están muy relacionados con el pensamiento dialéctico, ¿no? No veo que haya un problema, está muy clarito. Gracias, Víctor, y que habías tomado la palabra, Fernando. Sí, muy pertinente el comentario de Víctor, exacto. Yo lo puedo decir en el proceso de jugador también. Pues cuando tienes una posición, surge el conflicto, ¿no? Porque un buen rival se va a oponer a tu plan. No te va a dejar jugar con las manos tranquilas y decirle, te juego esto, te juego esto otro, ¿no? Cuando uno va aprendiendo, sí, pero claramente siempre te vas a encontrar a alguien. Y esa es una de las formas de progresar en el ajedrez, jugar con alguien que sepa mucho más que tú, porque es el que te va a poner esa oposición, ese reto, esa antítesis de lo que tú estás tratando de hacer. Y la forma de solucionarlo, pues obviamente es un diálogo interno, es dialogar contigo mismo con los conocimientos que tienes y de ahí extraer una síntesis para poder responder a esa oposición que te están realizando, ¿no? A ese pensamiento que está. Entonces sí existe eso. Y en la música es muy similar, el proceso de la mayoría de la música en cómo está estructurada es así, es una idea que después responde a esa idea y muchas veces una síntesis entre esas dos ideas que termina siendo pues ese gusto, ¿no? Hay música que está estructurada así, hay música que está estructurada de otras formas, pero comúnmente esa es digamos, la forma más natural de hacerlo, independientemente del género del que estemos hablando. Pues muchas gracias. Aún así hicimos invitando a la audiencia que tenemos este espacio también es para que ustedes mismos nos hagan comentarios, preguntas y nuestros ponentes puedan reaccionar. Y bueno, si alguien más quiera tomar la palabra, continuar con la plática del tema. Como les digo, yo quería comentar, aprovechando que alguien más se anima a los ponentes. En el caso, por ejemplo, de los jugadores posicionales como retomé con el caso de Smyslow, son jugadores que más que la iniciativa van buscando ir teniendo armonía, ir mejorando paso a paso en cada momento, retomando lo que dice Fernando, ¿no? El pensamiento de lo que incluso puede ser un ajedrecista o como en su momento nos va a detallar más esta Paola, un músico o un matemático, son muy similares. Incluso hasta creo hay como recomendaciones, ¿no? De si vas a formar a tus pequeños y demás, pues a la música, ¿no? Al ajedrez, ¿no? Era como a las matemáticas, ¿no? Es como, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso mío, que soy matemático, a veces quedamos como esta parte de que el ajedrez solo es un pensamiento racional, perdón, el matemático es un pensamiento racional nada más. Y no, se requiere el trabajo intuitivo. Incluso me atrevo a decir que un 60-40, un 60% intuitivo, un 40% racional. Desafortunadamente, los primeros niveles educativos nos enseñan más la parte racional y incluso en mi opinión, esa es la razón por la cual la mayor parte de las personas en la matemática son hombres, porque en los primeros años se enseña la parte de las matemáticas, en la parte del enfoque racional, pero si se enseñara, ahora sí que la composición que es racional e intuitivo, habría más mujeres que también pues, estarían en
en la parte matemática, porque se requiere también esta parte intuitiva, creativa, etcétera, incluso hasta emocional, ¿no? Pero como no son los primeros niveles de estudio, pues no nos decantamos, vemos la matemática muy dura, muy cuadrada, muy ortodoxa, y pues nos desanimamos. Y por lo menos en mi caso, llego a ciencias, la Facultad de Ciencias de la UNA, y nos damos topes cuando estamos estudiando matemáticas, porque no desarrollamos esta parte intuitiva. Y en la música, que insisto, ahorita los ponentes me pueden corregir o extender, se requiere lo mismo, se requiere un pensamiento ortodoxo, mecánico, etcétera, pero a la par se requiere esta parte intuitiva, parte de creatividad, darle libertad como un arte al que está componiendo o al que está haciendo una interpretación de su propio toque, ¿no? De su propia personalidad. Entonces se requiere tanto la parte racional como la parte intuitiva, tanto en la matemática, tanto en la música, ¿no? Y bueno, pues quiero dar la palabra, no sé, Paula, creo que tú en eso nos puedes mencionar, eres experta, ¿no? Eres jugadora de ajedrez, muy buena incluso, y también pues música, ¿no? Entonces, ¿qué puedes compartirnos en la forma de pensar un matemático, la forma de pensar un jugador de ajedrez, la forma de pensar de un músico? ¿Qué nos podrías decir, Paula? Sí, muchas gracias. Bueno, pues en el tema de que estabas diciendo de las mujeres, hablando de ese tema, que hay muchas compositoras que no fueron reconocidas por eso mismo de que culturalmente hablando, pues no se permitía, ¿no? No se permitía antes. Entonces muchas mujeres compositoras cayeron en el olvido, siendo que bueno, fueron muy buenas. Entonces, bueno, eso por parte de las mujeres. Les voy a platicar una anécdota también, que es, por ejemplo, no sé si conocen la mayoría a Robert Schumann. Bueno, él ahorita, Schumann es un compositor o fue un compositor romántico, pero él se casó con una pianista reconocida de su época que se llamó Clara Wieck, pero en este caso, bueno, se tomaba el apellido del marido, entonces es Clara Schumann. Y en ese tiempo pues era muy reconocida por todos y decían, oh, qué bien, y tocaba excelente, virtuosamente, pero bueno, ella sí fue como más reconocida que el mismo compositor que le componía las piezas para tocar en público. Entonces, bueno, por este lado, con las mujeres, ella fue una excepción, ¿no? Que fue reconocida, aunque en la actualidad pues ya nada más recordamos a Robert Schumann. Y también, por otro lado, por ejemplo, Félix Mendelssohn, también otro compositor romántico, su hermana también compuso obras y bueno, se llamó Fanny Mendelssohn, ¿no? También, por ejemplo, en el periodo clásico, la hermana de Mozart, ella fue la primera a la que se le enseñó también a tocar y ya de ahí Mozart fue el que destacó porque pues se centraban, digamos, culturalmente hablando en el género masculino, ¿no? Eso por parte de las mujeres que ya habíamos hablado y también, bueno, con respecto me gustaría comenzar, a ver si me dejas de comenzar con mi parte. Les puedo presentar aquí la pantalla. Ok, se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, así es, Paula, adelante. Muy bien. Bueno, sí me gustaría hablar un poco de los orígenes de cada uno, de las matemáticas, de la música y del ajedrez. En este caso, las matemáticas y la música fueron una de las más antiguas, ¿no? Ya después fue el ajedrez, pero las matemáticas, por ejemplo, 70.000 años antes de Cristo, con los africanos, se encontraron notaciones en rocas, en muros, y según esto, bueno, pues ya fue evolucionando, después 20.000 años, 30.000 años después en Asia, se encontraron otras notaciones, después ya en el 3.000 años antes de Cristo, con los egipcios y los babilónicos, se encontraron otras notaciones ya más evolucionadas, y después en el siglo VI antes de Cristo en Grecia con Pitágoras. Entonces, aquí está nuestro punto clave para poder relacionar todas estas disciplinas.
porque Pitágoras fue uno de los pioneros de las teorías tanto matemáticas como musicales. Él, por ejemplo, un dato interesante fue que él hizo un instrumento que se llamó monocordio, que bueno, en este caso parece una caja como de estas ratoneras, ¿cierto? Pero bueno, nada más vamos a tener una cuerda, ¿sí? Una cuerda, por eso es mono de uno y cordio de cuerda. Entonces, él la va a tensar y va a hacer varios experimentos para dividir los sonidos que fuesen agradables al oído. Entonces, nosotros escuchamos una melodía y decimos, oh, qué bella es la melodía, pero tiene su proporción matemática. Entonces, Pitágoras lo dividió en 12 partes, que son las 12 notas que conocemos hoy en día. También lo dividió en 8 partes, que son las notas también de la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, él fue el primero de los que hizo la teoría matemática en la música, ¿sí? Así como, bueno, también el teorema de Pitágoras, que en tu caso, Marco, nos puedes explicar mucho más claro, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Quieres que lo comenten rápidamente en este momento? Bueno, pues es un teorema geométrico. Lo que también quisiera plantear que en aquel entonces, de la época de los griegos, se concebía la geometría, por un lado, como ciencia, y la ciencia de los números, ¿no? O sea, solo había geometría y la ciencia de los números. O sea, esta parte del concepto, término que conocemos de matemáticas, pues todavía no engloba a lo que ahora conocemos como las matemáticas y en términos de todas las ramas, ¿no? Entonces, aunque es un teorema geométrico, tiene muchas aplicaciones en otras ramas, en la álgebra, incluso en la estadística. Prácticamente es un teorema trascendental, o sea, es un teorema simple, pero muy trascendental. Evidentemente, insisto, aparece como un tema de geometría, pero como bien se sabe, todo está relacionado y es un teorema que lo demuestras de forma geométrica, pero se encuentran otras demostraciones de otras ramas, como el caso del álgebra. Y básicamente lo que dice el teorema es que de un triángulo rectángulo, de esos triángulos que uno de sus ángulos es recto, en el cuadrado que forma la hipotenusa y los cuadrados que forman los catetos, que los cuadrados que forman los catetos son más pequeñitos, entonces la suma de los dos cuadrados de esos, al sumar sus áreas, dan como resultado el área del cuadrado de la hipotenusa. Entonces, cuando uno usa cuadrado, pues empieza al álgebra a decir 7 a la 2, ¿no? El término correcto sería 7 a la 2, pero decimos 7 al cuadrado, porque inconscientemente, indirectamente y sin saber, estamos haciendo alusión a este teorema de Pitágoras. Más o menos sería la explicación. No sé si puedo medio compartir, usar un Pine. Voy a compartir rápidamente para ver si logro expresar un poquito más. Voy a compartir toda la pantalla rápidamente y rápidamente hago el dibujo. Ya estoy compartiendo lo anterior. Quiero salir de... A ver, rápidamente. A ver, estoy abriendo una imagen. Ahí está. Minutitos y aquí utilizo este. Y, por ejemplo, les digo, se puede usar en la geometría analítica. Aparece, este es un triángulo rectángulo. Y los cuadrados que se forman, a ver si evidentemente tienen que tener mucha imaginación de mi parte porque lo estoy haciendo rápido. Y porque además, bueno, el espíritu no es que sea, evidentemente los cuadros que se forman, que no parecen cuadros, pero estos cuadritos, el cuadro 1, el cuadro 2, la suma de sus áreas dan este otro cuadrado. Y es un teorema geométrico, pero que tiene aplicaciones, no sé, si digo 10 ramas de las matemáticas, pues quizás me estoy quedando corto. Y bueno, pues en esencia, espero que con esa breve explicación nos ayude a entender. Adelante, Paula. Sí, muchas gracias. Bueno, con esto que dices del teorema de Pitágoras, que explicas el triángulo y bueno, también se relaciona la geometría con el ajedrez, con la teoría del ajedrez. Por eso es que influyó mucho Pitágoras en esto, ¿no? Entonces, el ajedrez está colocado el tablero de cierta forma, ¿sí? Que tenemos cada recuadro y cada recuadro es un número y también una letra. Entonces, en este caso,
si ven, tenemos un tablero con las piezas un poco diferentes, ¿verdad? Y este se llamó chaturanga. El chaturanga viene de la India. Entonces, el padre del ajedrez fue el chaturanga, ¿no? Sin embargo, bueno, también hay pinturas de la antigüedad, de 2000, 3000 años antes de Cristo, que fueron por los egipcios y los babilónicos, que ponían un tablero de ajedrez, ¿no? En sus pinturas, y ya de ahí no se sabe realmente si ellos fueron los que crearon ahora sí que el abuelito del ajedrez, ¿no? Podría ser. Pero la chaturanga es el padre del ajedrez en el siglo VI después de Cristo, ajá, en la India. Bueno, entonces estas tres teorías se relacionan. Pitágoras relaciona varias teorías y también las reglas del ajedrez. Hay unos videos que también explican con geometría cómo ganar partidas en ajedrez. Entonces es muy interesante cómo por medio de la geometría pues se pueden desarrollar estas partidas y poder ganar, ¿no? Bueno, entonces seguimos con la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Bueno, también Pitágoras se centró en las frecuencias, que en este caso son las ondas sonoras, ¿no? A partir de vibraciones, entonces llegan al oído y uno lo escucha de forma agradable o desagradable. Entonces, agradable, pues se le conoce como consonancia y desagradable disonancia. Ya cuando muchos sonidos están juntos, que las ondas son muchas, muchas y bueno, chocan entre sí, se le conoce como ruido. Entonces ya no nos gustan, ¿no? También hay una fórmula matemática para describir la frecuencia. Entonces la frecuencia es igual a la velocidad del sonido en metros sobre segundo y la longitud de la onda. Entonces la longitud, la amplitud, ¿sí? Lo que está de la onda desde abajo hasta arriba y la longitud de izquierda a derecha. Entre más amplia, el sonido es más grave y se va cortando y el sonido es más agudo. Cuando esta onda sube, entonces en este caso va a ser más fuerte y entre más chiquita, más suave, ¿sí? Entonces tenemos, bueno, también aquí se me hace importante decir para todos, como cultura general, los elementos de la música. En este caso también las matemáticas influyen porque va a haber cierta melodía, armonía y ritmo en todas las canciones que escuchamos, todas las piezas u obras, aunque no sean canciones, ¿no? Porque como sabemos las canciones son cantadas nada más, entonces, bueno, las piezas o las obras no tienen parte de la voz. La melodía normalmente, ¿cómo la pueden reconocer ustedes? Bueno, pues alguien cantando, ¿no? O el instrumento solista, ¿sí? Es el que crea, el que hace esta melodía, ¿no? Una serie de notas, las cuales tienen diferentes ritmos, influyen los ritmos para crear la melodía. Y bueno, la armonía también, ¿qué es la armonía? Como tú lo decías, Marco, hay cierta armonía en el ajedrez para también crear estas partidas, ¿no? Y que también, bueno, en el tablero se ven las diferentes partidas y hay cierta armonía para llegar a conquistar al rey, al oponente. Entonces, bueno, pasando a la armonía musical, en este caso se refiere a varios sonidos juntos, varios sonidos tocados a la vez, tres o más específicamente. Entonces aquí, si se dan cuenta, la melodía tiene que ver con la parte principal, ¿no? Y la armonía es la parte del acompañamiento. Entonces, si nosotros estamos en una banda, por ejemplo, escuchamos una banda de rock, pues aquí escuchamos la armonía con los instrumentos, ¿sí? Que es el acompañamiento de fondo, la música de fondo, por así decirlo, que está y ya la melodía es la principal dentro de esta banda, ¿no? Con los cantantes o los instrumentos solistas, como lo había dicho. Ahora, el ritmo, ¿qué tiene que ver? Bueno, aquí es súper importante en la cuestión matemática también, porque el ritmo también influyen en las notas que tienen diferentes duraciones. Entonces, las notas o los silencios, ¿no? Entonces, en este caso, el ritmo siempre va a estar implícito en toda la vida, ¿sí? O sea, no necesariamente en la música, sino uno hace ritmo con su propio movimiento corporal, con la vida diaria, uno crea un ritmo, ¿no? Uno siempre va a estar en movimiento, esa es otra relación, o sea, el movimiento que existe entre la música, entre la vida diaria, entre el ajedrez, por ejemplo, siempre hay movimientos diferentes para poder llegar a atacar al oponente, ¿no?
al rey. Bueno, entonces seguimos con la notación musical. Aquí les voy a dar un poquito de teoría, pero bueno, muy sencilla, fácil de entender. En este caso, por ejemplo, la notación, aquí nosotros conocemos a las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Entonces, bueno, cada nota sería como un número matemático para Pitágoras. Entonces, aquí tenemos fracciones que van a determinar la frecuencia de cada sonido y esto se convierte en cada nota, ¿no? Entonces aquí el do, re, mi, fa, sol, la, si también va a estar escrito como C, D, E, F, G, A y B, ¿sí? Que es la notación anglosajona. Entonces los guitarristas normalmente cuando buscan una partitura, bueno, no la buscan así que se vea en el pentagrama. Pentagrama es son estas 5 líneas, que antes era tetragrama, ¿verdad? Pero ahorita ya es pentagrama en la actualidad. Y bueno, esta notación anglosajona también se conserva en la actualidad y en el latín en otros países europeos, en Latinoamérica. Entonces tenemos estos dos vigentes, ¿sí? Actualmente y cada uno, por ejemplo, do es C, re es D, mi es E, F, fa, sol, G, la, A y B sí, aunque B también puede ser H en otros países. Bueno, entonces seguimos. Un dato muy interesante que me pareció fue el himno a San Juan Bautista. O sea, nosotros decimos, sí, están las notas, conocemos las notas, pero no conocemos de dónde vienen, ¿no? También sus orígenes. Entonces, en este caso, el himno a San Juan Bautista fue desde la Edad Media, desde el siglo VI. Entonces, aquí hicieron esta composición, se los voy a leer para que vean qué genial está bueno, los versos que dicen, ¿no? Que son escritos para este San Juan. Entonces, para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas estos siervos tuyos, perdona la falta de nuestros labios impuros, San Juan. Y lo que hizo el monje benedictino que se llamó Guido d'Arezzo, que algunos lo conocerán porque él fue el primero que creó esta notación de do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces aquí lo tomó de cada una de estas sílabas. Por ejemplo, aquí en este primer ut, el ut sería do en la actualidad, re, mi, fa, sol, la y si, de Sancte Joan, es una combinación. Entonces ya tenemos las notas en latín, ¿sí? Bueno, entonces seguimos con relación al ajedrez. Aquí los nombres de las fichas. Nosotros para reconocer en una partida de ajedrez cuando ven muchos números, ¿no? En cada partida y no sabemos qué significa. Bueno, aquí se los voy a explicar. En español nosotros tenemos R como rey, D dama, A de alfil, T de torre, C de caballo y el peón no se toma en cuenta. Pero en inglés, bueno, también tiene sus propios, ¿no? Si van a jugar contra alguien universal, pues tienen también que saber cómo se escribe. Entonces, la partida, que sería K, King, Q, Queen, B del alfil, R y N, ¿no? También el peón no se toma en cuenta. Bueno, ahora vamos con la notación algebraica aplicado a esto. Entonces, aquí vemos un tablero de ajedrez. Si se dan cuenta, como los comentaba, cada casilla es un número. Y aquí en este lado de las columnas son las letras y los números en las filas. Entonces, la C dijimos que era de caballo, ¿cierto? Entonces está la C, la G1, el G1. Entonces, G es la columna donde está el caballo y se va a dirigir al F3, que en este caso sería la columna F, número 3, fila 3. Y también se puede abreviar, se puede quitar esto y se puede poner solo CF3, hacia dónde se dirige. Ok. Bueno, esa es mi parte de la presentación de la notación algebraica, cómo van ustedes a saber cuáles son las partidas y relacionando estos tres puntos, ¿no? Ahora, me gustaría decirles si tienen alguna aportación los demás ponentes con respecto a esto que digo. Sí, yo quisiera que ahorita alguien más tome la palabra. Quisiera aprovechar tu comentario y encontrar algunas analogías que visualizo, que estoy aprendiendo, lo he comentado pues, en algunos otros conversatorios, que de todos los temas pues uno se va enriqueciendo, que es parte del objetivo de estos conversatorios. Uno puede saber de ajedrez, pero con estos espacios pues uno aprende un poco de matemáticas y un poco de música. Les puedo decir como matemático que así como ahorita nos ilustró Paola de los símbolos para el caso de la música, para el caso de ajedrez,
En mi humilde opinión, a veces puede pasar lo mismo con las matemáticas en el sentido que un solo símbolo, y no exagero, un solo símbolo, una letra, capaz un índice, un superíndice, algún asterisco, una tilde, todo un simbolito mezclado ahí, sin exagerar, puede resumir todo un párrafo de 4 o 5 líneas. Y es por eso que, digamos, se visualiza lo complejo de las matemáticas, perdón, pero realmente es muy sencillo si realmente conoces la traducción, ¿no? La tilde acá, el subíndice esto, significa esto, como ahorita nos simplificó Paola, me dice, la C es la pieza, la G es la columna donde está ubicada, el número es la fila donde está ubicada, guión hacia dónde va dirigido, y claro, cuando uno ya conoce la simbología, se entiende, claro, el caballo que estaba en G1 se movió en la casilla F3, y entonces ya uno puede agarrar un libro de ajedrez y poderlo estudiar, porque si no conozco la notación algebraica, que además ahí vemos otra relación con las matemáticas y con la geometría analítica, porque el tablero justamente es una mezcla entre geometría analítica y álgebra, y ahí están las dos ramas de las matemáticas apoyando al ajedrez para poder estudiar, ¿no? Partidas de grandes maestros, y entonces uno abre el libro de ajedrez y ve puros garabatos y no entiende nada. Si uno entiende un poco el significado, ya hecho es mucho más fácil. Pasa lo mismo con un libro de matemáticas. Uno lo abre y encuentra puros garabatos, ¿no? Y entonces uno está en una cuartilla y ve a una persona estudiando ese libro en una cuartilla, y capaz que van 3, 4 horas y no mueve la cuartilla, ¿no? A diferentes otras ciencias que en 4, 5 horas ya termina de leer un capítulo. En matemáticas puede pasar que una persona no se mueva en 5 horas de una cuartilla, como lo hace un ajedrecista. Un ajedrecista puede tener incluso hasta días en una sola página viendo la tirada y analizando. Entonces requiere mucha profundidad, requiere mucho pensamiento abstracto. Entonces, esa, digamos, siento yo a veces la dificultad cuando uno piensa que las matemáticas son difíciles, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir, podía pensar, así de bote pronto, sin ser experto, evidentemente, que la música es muy difícil, y capaz que no, porque si la veo de pensamiento, digo, claro, es una cuestión de símbolos. Y a lo mejor no soy compositor porque no soy muy hábil, pero sí puedo ser muy intérprete porque ya entiendo los símbolos, que es solfa, y perfecto, ¿no? Y análogamente, no voy a ser un matemático que desarrolle teoremas, que genere conocimiento, pero sí lo puedo absorber ese conocimiento. Tampoco soy un Mijael Tal que genere grandes sacrificios en sus partidas, pero puedo estudiarlo y visualizar, entenderlo, porque su sacrificio, nunca se va a ocurrir un sacrificio de la índole de Mijael Tal, pero puedo a través de los libros entenderlo. Evidentemente nunca se va a ocurrir componer a nivel de Beethoven, pero puedo entender la maravilla de su novena sinfonía, ¿no? Y nunca va a tener el teorema, bueno, no se va a ocurrir un teorema análogo a Pitágoras, pero comprendiendo los símbolos, porque son lenguajes, los tres son lenguajes, y además son lenguajes universales. O sea, si yo agarro un libro de Rusia o de alemán, soy malísimo en inglés, sí, y en alemán y en chino, pero abro un libro de matemáticas y los garabatos son los mismos. Entonces, con esos garabatos, digo, estoy exagerando el término, evidentemente es una notación técnica, lo abro y lo voy a comprender, porque la notación es la misma. Yo no sé inglés, pero si estoy jugando, como bien dices tú, con un jugador de habla inglesa, ahí hizo su anotación, comprendo que el acá es el caballo, voy a entender la partida, ¿no? Igual en el caso de la música, quizás las letras no, pero como dices, si usamos el pentagrama, lo entiendo, los simbolitos, arriba es fa, no, lo entiendo perfectamente. Y creo que esa es una de las principales analogías que, perdón por extenderme, pero lo quiero expresar, aprovechando que a veces uno piensa, es que las matemáticas es muy difícil. Yo les digo que las matemáticas son triviales, no sencillas, no sencillas, son triviales, y quizás sí tiene su grado, pero no son tan difíciles como pensamos. Más bien les digo, lo que pasa es que un garabato puede resumir, sintetizar, abstraer un párrafo de 4 o 5 líneas, y a veces nos falta esa paciencia de entender los simbolitos, pero si nos enseñan los simbolitos, entenderemos exactamente a qué se refiere. Y bueno, no sé si alguien tomó la palabra en este momento, pero no había alzado la mano, pero no, en la plática no se me perdió quién tomó la palabra. Y si no, me gustaría nuevamente dar la palabra a Manuel Abra para ver si dentro de nuestra audiencia alguien ha hecho algún comentario
o pregunta, puesto que ya estamos prácticamente a media hora de terminar nuestra transmisión, entonces quisiera retomar con la audiencia, y de la audiencia, de los comentarios, preguntas, pasamos a las reacciones de nuestros ponentes, y a su vez, después automáticamente la reacción de nuestros ponentes, a ellos a su vez la conclusión de este conversatorio. Son 2 horas, pero se pasan rapidísimo, no sé ustedes, pero yo estoy principalmente divirtiéndome, y segundo, aprendiendo pues, justo de los expertos que insisto, yo de música no sé nada, pero logro comprenderlos porque con lo que acabamos de comentar, ¿no? Marco, Entonces, adelante, adelante, Paul. me gustaría compartir pantalla para decir rápidamente, 5 minutitos, aquí unas diapositivas también, me gustaría, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, con respecto a la música y al ajedrez, ahorita no tiene nada que ver con las matemáticas como tal, pero yo creo que es muy importante porque lo vivimos día con día. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros ocupamos música de fondo, o sea, la mayoría de la gente de la población ocupamos música para relajarnos, para concentrarnos. Entonces, en este caso, el ajedrecista Mikhail Moisevich, él ponía música, decía que ponía música para poder concentrarse y ganar las partidas, ¿no? Él fue el 6º campeón del mundo entre estos años, 1948 y 1963. Y se me hizo muy, muy interesante eso porque tenemos ese gusto, ¿no? Por estar escuchando en todo momento, día con día. Entonces, bueno, también como parte interesante de la música para cine, ¿sí? Si nosotros escuchamos la música, aunque no veamos una escena, sabemos de qué está hablando, ¿no? Si conocemos la película. Entonces, es como un ambiente del escenario, ¿sí? Aquí con los dos, encontré 2 películas muy, muy buenas. Bueno, una película y una serie, que es la de Gambito de Dama, que en este caso, bueno, Carlos Rafael Rivera escribió música ambiental para esta miniserie. Entonces, en cada presentación de esta chica, que fue la actriz, bueno, en este caso, ahí si se sentía feliz, bueno, tocaban música así como alegre, como rápida, y cuando estaba así misterioso el asunto de querer jugar una partida y poder ganarla, pues también ponían música también oscura, no lenta. Entonces, él compuso este tipo de música para esta miniserie. Y en Harry Potter, pues lo mismo, ¿no? Con esta escena, pues también inculcaron este gusto por el ajedrez a los niños. Aquí, por ejemplo, con Harry Potter, bueno, mis comienzos fueron con esta película. Me encantaba el ajedrez porque lo vi en esta película. Entonces, así es que comenzó todo. Y bueno, con los géneros musicales, bueno, aquí también día con día, no sé si alguien de la audiencia o de ustedes han escuchado música que tenga letras relacionadas con el ajedrez, tanto con las fichas, como con los movimientos, como con las partidas. No sé si han tenido esta oportunidad de escucharlo. Pero bueno, existen varios géneros musicales como son el dance, la balada romántica, el rock, el ska, la pop en inglés, hip hop, rap, pop latino, banda con norteño, country, o sea, como todos estos que les pongo aquí, que si quieren escucharlos, pues le pueden decir, nos pueden escribir para que les mandemos los links de cada uno. Pero bueno, hablan de temas relacionados con el ajedrez por medio de sus fichas, ¿no? O de sus movimientos. Este puede ser también una cuestión de expresar con diferentes analogías el amor, el desamor, una crítica social, ¿no? Entonces, yo les voy a decir aquí, les voy a leer un fragmento de este disco que fue Hip Hop, precisamente el juego de ajedrez de la vida. Dice, en la primera línea está el peón de los pobres y de la clase media. Primera línea de defensa en esta guerra de asesinos. Sangre, sudor y lágrimas, pero lo tratan mal. Lo matan si su pensamiento es un poco fuerte. No es aconsejable que desarrolle una columna vertebral. Solo hecho, mira lo que le pasó a Malcolm, naciones construidas a partir de las espaldas de los peones nativos y negros. Pedazo del pastel es todo lo que pedimos. Entonces, bueno, aquí se relaciona con el ajedrez y también en sus otros fragmentos tienen que ver con las fichas del ajedrez, pero aplicados a la vida, ¿no? A las clases sociales,
todo esto, ¿no? De una crítica social. Bueno, también tenemos aquí el ajedrez para niños. Entonces, el ajedrez por medio de las canciones, y también se los recomiendo mucho a todos los que comienzan el ajedrez, aunque sea para niños, de todas formas el mensaje es muy concreto y muy sencillo para aprender a jugar ajedrez con estas canciones que indican, por ejemplo, el movimiento de las piezas, qué significan las casillas, las filas, las columnas, qué movimientos hace la dama, ¿no? En este caso, bueno, también si gustan los links, se los podemos compartir. Luego la música para videojuegos y experimental. También esta es música de fondo, en este caso es como tipo de la Edad Media, o sea, de batallas, ¿no? Entonces música misteriosa que fue escrita para videojuegos. Y aquí en este recuadro, por ejemplo, este compositor Adam L. Genesis, que también es matemático, él creó sonidos dependiendo de las partidas de ajedrez. Entonces, si movía un peón, o bueno, cualquier ficha, era un sonido. Entonces es lo interesante que en este video aparecen diferentes movimientos con diferentes sonidos y se crea una pieza. Ok, bueno, aquí en la partida en París, hablando de un músico que es Sergei Prokofiev, también jugó contra el ajedrecista Emanuel Lasker, que en este caso, bueno, esta es la partida. Nosotros ya ahorita, como les expliqué, entendemos ahora qué significa E y, bueno, 4, ¿no? Que se mueve a la fila y a la columna E4. Pero también esto, si se dan cuenta, es muy parecido a la notación anglosajona musical. Entonces, preparé un video de menos de 2 minutos para que escuchemos y vamos a escuchar hasta aquí, hasta el enroque, que ese es el 0-0 o O-O, que sería el enroque. Hasta aquí vamos a escuchar y bueno, le doy la palabra a Marcos para que podamos poner el video, si es posible. Bueno, ahorita nos pueden indicar nuestros compañeros que están detrás de cámara, si es posible poner el video. Entiendo yo que hiciste esa traducción, ¿no?, de movimientos de ajedrez y empezás con tu teclado, si es la grabación. Ahorita a ver si nos indica los compañeros. Bueno, entonces ya andan en eso. Ahorita nuestros compañeros técnicos ya lo están haciendo, entonces un poquito de paciencia. Y mientras me dan la indicación de que ahorita ya se puede escuchar, les pido por favor a los ponentes que vayan pensando en sus conclusiones de este conversatorio. Y bueno, al mismo tiempo la audiencia, si quiere compartirnos algún comentario o pregunta. Entonces vamos a estar haciendo un poquito de tiempo para que nuestros técnicos nos ayuden adelante. Para saber reconocer las diferentes notas Marco, que están en el piano o teclado de 88 teclas, vamos a asignarles una letra y un número. Entonces vamos a tener, si se dan cuenta, agrupaciones de 2 y 3 teclas negras, 2 y 3 teclas negras, 2 y 3 teclas negras, siempre. Antes de las 2 teclas negras que están en medio del teclado, vamos a tener la tecla blanca que se le va a conocer como Do o C en el cifrado inglés. Entonces, de ahí tocamos la escala musical que es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, o C, D, E, F, G, A y B. Para fines de la composición, esta B vamos a llamarle H, que en unos países también se le conoce así. Y antes de la tecla blanca le vamos a llamar B, que sería la tecla negra. Entonces, para ponerles un número o asignarles el número a cada nota, el Do o la C, que va a ir en medio de su piano o del piano, vamos a conocerle como C4, C5, C6, C7. Y abajo C4, C3 y C2. Para saber reconocer las diferentes notas que están en el piano o teclado de 88 teclas, vamos a asignarles una letra y un número. Entonces vamos a tener, si se dan cuenta, agrupaciones de 2 y 3 teclas negras, 2 y 3 teclas negras, 2 y 3 teclas negras, siempre. Antes de las 2 teclas negras que están en medio del teclado,
vamos a tener la tecla blanca que se le va a conocer como Do o C en el cifrado inglés. Entonces, de ahí tocamos la escala musical que es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, o C, D, E, F, G, A y B. Para fines de la composición, esta B vamos a llamarle H, que en unos países también se le conoce así. Y antes de la tecla blanca le vamos a llamar B, que sería la tecla negra. Entonces, para ponerles un número o asignarles el número a cada nota, el Do o la C, que va a ir en medio de su piano o del piano, vamos a conocerle como C4, C5, C6, C7. Y abajo C4, C3 y C2. Entonces tenemos un E, que sería Mi, E4 en la partida. Luego un E5, F3, C6, B5, D6, C3, F6, D4, D7, D2, G6 y por último un E2 y un E7 hasta el enroque del rey, que en este caso es una partida. Bueno, ahora lo voy a tocar seguidamente para que escuchen los acordes como van combinados entre sí y crea este tipo de armonía. Y ahí terminamos nuestra composición. Bueno, pues ya rezamos de nuevo. Pues miren, fue un buen ejemplo el que nos pone Paola, quizás por su gran talento o al menos aprecio por, que incluso nos comentó de forma circunstancial por una película, le llamó el ajedrez y bueno, tuve la posibilidad de que fuera mi alumna de ajedrez y es una muy buena alumna y se apasionó por el ajedrez y no descartó pues dedicarse a lo que también le apasiona, que es la música y bueno, nos pone un ejemplo de cómo mezcló estas dos actividades, como Fernando nos comentaba de grandes músicos que al mismo tiempo eran ajedrecistas y viceversa. Y al mismo tiempo me permite estas líneas comentar lo importante de qué es Pilares, ¿no? En Pilares, acérquense de favor, van a aprender matemáticas, van a aprender música, van a aprender de ajedrez y muchas más disciplinas, campo del conocimiento, actividades, cultura, etcétera, etcétera. Estos 4 ejes de Pilares: cultura, ciberescuela, arte, y deportes están ahí presentes y bueno, la idea justo es que con estos conversatorios pues puedan conocer varias disciplinas del programa y sobre todo pues hasta la parte del integral del ser humano, ¿no? Reitero, se suele decir, y bueno, se suele decir porque quizás son las actividades más indirectamente influyen en la formación del humano, la música, las matemáticas, ¿no? Y cuál se me está pasando ahorita, y el ajedrez, la música, las matemáticas y el ajedrez, pero bueno, hay otra disciplina, la idea es que tengamos la pasión de ello. Y ahora sí te doy la palabra a Manuel para los comentarios y preguntas de la audiencia. Muchas gracias, Marco. Hay una pregunta, pero primero quiero destacar un comentario que hacen. Bueno, mucha gente está felicitando el conversatorio, les ha agradado bastante, saludos a los ponentes, etcétera. Hay Emilio Zamora nos comenta: la música, como el ajedrez y las matemáticas, son expresiones humanas que nos hacen felices. Es una frase que nos recuerda a aquella frase de Siegbert Tarrasch, ¿no? que es más larga que lo que a continuación diré. Es una frase un poquito larga, pero lo más famoso es: el ajedrez, como el amor y la música, tienen la capacidad de hacer felices a los hombres. Entonces aquí agrega Emilio que las matemáticas también.
Y una pregunta de Alan ML. ¿En qué influye la música para que llegara a beneficiar o perjudicar durante el aprendizaje del ajedrez? O sea, ¿cómo nos puede ayudar la música? ¿Cómo influye? Eso es lo que yo entiendo de la pregunta durante el aprendizaje del ajedrez. Bueno, entiendo yo que hay, bueno, contestamos esta pregunta o reaccionamos a este comentario y bueno, si hay más comentarios y dudas, pues retomamos. De mi parte, quería comentar que, como decíamos, no solamente el objetivo, la filosofía del propio programa Pilares, pues que no es algo que se descubre el hilo negro, ¿no? Desde los griegos se sabía que la formación tiene que ser integral, ¿no? Y entonces allí les daban, bueno, claro, vamos a hablar que la griego, la parte élite de los griegos, ¿no? La geometría, la música, ¿no? La gimnasia, etcétera. Entonces ellos combinaban, desde aquel entonces sabía que para la formación integral del ser humano había que combinarlos todos. Entonces, al menos en mi opinión, no puede, digamos, ser contradictorio ponerse la música con el ajedrez, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Paola. Más bien lo que pasa es que como cualquier disciplina a estos niveles del siglo XXI, pues tenemos que especializarnos en algo. Yo, por ejemplo, como matemático, me especializo en algo que es una pequeña rama que es la teoría de decisiones. O sea, ni siquiera puedo decir que soy un experto totalmente en las matemáticas, ¿no? Entonces, a veces quisiéramos abarcar todo, pero ya el nivel de conocimiento es tan amplio que pues una parte de ajedrez tenemos, una parte de música, ¿no? Y seguramente, como digo, ¿quién más? Que es Mislo, un gran músico y ajedrecista, y que como hace rato lo planteamos en el conversatorio, en la diapositiva que les presenté, en mi opinión, su formación como músico la plasmaba en el ajedrez y pues lo llevó a ser campeón del mundo. Entonces creo que eso, por menos de mi parte, puede responder la pregunta y le doy en la orden que tengo alzada la mano a Carlos, para que nos pueda responder o reaccionar a este comentario y pregunta. Adelante, Carlos. Creo que no tiene apagado su micrófono, no se escucha. Fernando. Sí, bueno, respondiendo ahí un poco a la pregunta que nos habían hecho de cómo la música podría ayudar al aprendizaje del ajedrez. Hay un libro muy bueno que les recomiendo a la audiencia. Se llama Ajedrez, Música y Ciencia, Pasiones Mezcladas, de uno de los grandes difusores del ajedrez, que es Leoncio García. Ese libro tiene un apartado en el cual él habla de la interdisciplina que existe entre algunas áreas, como lo son las matemáticas, como lo son la música, y en este caso, pues el libro está abocado totalmente al ajedrez. Y él, con un equipo de diversos especialistas que le ayudaron a hacer este libro, incluso neurólogos, universidades de alto prestigio que compartieron ahí con él, dicen que el ajedrez, está comprobado hoy en día que el ajedrez y la música es de esas pocas actividades humanas que trabajan ambos hemisferios. Trabaja tanto el hemisferio derecho de nuestro cerebro como el hemisferio izquierdo, cosa que es muy peculiar porque ambas, a pesar de que ya hablamos aquí de las relaciones, pues sí está más, sí se han hecho estudios de cómo ambas cosas están conectadas y de alguna forma esas ambas cosas te ayudan a que, si a la par de que, por ejemplo, estás estudiando ajedrez y escuchas la música que a ti te agrada, pues eso te da como ese plus extra de que puedes de alguna forma retroalimentar. Pero sí recomiendo efusivamente la lectura de este libro. Él lo trata mucho más ampliamente y muestra muchos ejemplos con especialistas que le ayudaron a hacer ese libro. Gracias, Fernando. Hace rato también me pedía la palabra y me confundí el nombre. Perdón por la confusión. Víctor, adelante. Tu de aclaración de duda y pregunta de la audiencia. Tienes apagado tu micrófono. Desactiva tu micrófono, Víctor. Perdona, ya está. Sí, con respecto a esos, yo creo que sí, la parte del ajedrez y la música contribuye mucho a la parte formal, porque hay quienes no la tienen, ¿no? O sea, diré que en las escuelas que hemos dado, nos dimos cuenta que las personas que no cursaron por secundaria
que no tuvieron esta parte de la primaria de la secundaria en cuanto a matemáticas, no entienden la armonía. O sea, no la entienden, les cuesta mucho trabajo. Pueden tocar, pero no la entienden. Y el ajedrez te va a ayudar bastante en esto. Y yo diría que la música te estimula en cuanto a la imaginación. Y por lo que ahorita he aprendido, hay mucha imaginación. La parte del ajedrez, aunque tengas muy técnico, si no tienes imaginación, pues no podrías hacer nuevas partidas, ¿no? O sea, con esa parte hay una continuidad. Y en ese sentido yo creo que sí, la música te ayuda en la parte formal, en la parte mental, de sí construir cosas y poder idear más, ¿no? Adelante. Muchas gracias, Víctor. Paola, ¿quieres agregar algo más de esta pregunta? Sí, como lo comentaba anteriormente, la música tiene que ver con la concentración. Nosotros luego ponemos música para podernos concentrar y para poder sentirnos más relajados. O sea, eso influye también en nuestras emociones, ¿no? Bueno, una parte importante es el control de las emociones. Cuando está uno jugando ajedrez y de pronto le están ganando a uno, entonces eso también se ve, por ejemplo, cuando uno está tocando en público, hay que controlar esos nervios o digamos, esa parte, escuchando qué estamos tocando, escuchando la música para poder concentrarnos. Entonces, yo creo que las dos tienen que ver con la cuestión de concentración, o sea, tanto música como ajedrez, nos concentramos bastante para poder fluir, ¿no? Con esta relación de movimiento. Entonces, necesitamos tener nuestras emociones pues un poquito más controladas de cierta forma, aunque no me gusta mucho el término como tal control, pero sí es bueno saber qué estamos sintiendo para poder manejarlo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido sí le veo con el tema la relación con la concentración en estas dos disciplinas. Uh-huh. Sí, complementando un poco y haciendo alusión, insisto, al espíritu del conversatorio, pero nuevamente de nuestro programa Eje, que es Pilares. Aquí en el conversatorio nos hemos enfocado mucho en el ajedrez y música, y evidentemente de forma trascendental pues aparecen términos como resaltamos como un segundo factor aquí las matemáticas, pero han salido también esta parte del control de las emociones y demás, temas que justamente hemos abordado en otros conversatorios, matemáticas, ajedrez y sentimientos y emociones, porque justo eso, para que un jugador de ajedrez, y ahorita reitero la parte de ajedrez porque este conversatorio surge desde el área de cognitivas, quiere mejorar, pues no basta solo con la lectura de libros de ajedrez, estudio de partidas de ajedrez, tienes que tener tu propia creatividad y tienes que también estar en un estado de concentración, ya sea para el estudio o para el juego en sí, que estés en una partida en un torneo, pues tienes que estar concentrado, ¿no? Suele haber, no sé, 100 tableros alrededor, cada jugador pues está metido en su tablero, o sea, no me voy a distraer y ver lo que está pasando en el tablero 1 si yo estoy en el tablero 3, ¿no? Tengo que desvirtuarme de lo demás y concentrarme. Y he de pensar, insisto, no soy especialista, que un músico tiene que hacer lo mismo. Aunque esté componiendo, que quizás esté solo en su cuarto y está componiendo, pero incluso también cuando está dando un recital y está lleno el auditorio, él tiene que, digamos, meterse en sí mismo para poderse concentrar y dar la mejor interpretación posible de la obra que está en ese momento transmitiéndose, ¿no? Creo que así funcionan estos tipos de disciplinas que requieren mucha concentración. Sabes que si allí haces una mala tonada, un mal movimiento, pues todo se cayó, ¿no? Y la gente lo va a percibir, ¿no? Ese es como parte de, creo que lo que les menciona, la parte de la formación, la parte que comenta Víctor, la importancia que requiere aprender varias cosas, ¿no? Quiero música, quiero dedicarme a los deportes, pero las matemáticas no me gustan. Y sin embargo, para bien o para mal, van a estar presentes. Entonces, si quisiera ser muy buen matemático o muy buen ajedrecista o buen músico, pues el mundo ideal es que las mezclemos, ¿no? Evidentemente, mi formación como matemático pues va a fungir mucho en el ajedrez. Yo lo digo, yo como ajedrecista, pues mi formación es científica, como matemático, y entonces pues me voy más al ortodoxo,
¿no? La parte más técnica del ajedrez, la escuela moderna, la escuela moderna que lo ve como una ciencia analítica, no tan experimental como lo ve la escuela hipermoderna y no como un arte como lo ve la escuela romántica. Entonces, pero conozco un poco de ello. Y pese a que soy una persona, jugador ortodoxo, requiero de la creatividad. Les comento, ¿no? Les reitero, perdón si regreso líneas atrás. En matemáticas se requiere creatividad, se requiere intuición. Y esos al principio de los escolar no nos enseñan esa parte, nos enseñan la parte aritmética que es la más práctica, la más pragmática, la que se va a utilizar y tiene su objetivo. Pero para aprender realmente matemáticas y incluso música, ¿no? Evidentemente, incluso ajedrez, se requiere también los dos hemisferios, como lo comentó Fernando. Y afortunadamente estas disciplinas nos obligan a utilizar estos dos hemisferios. Hay disciplinas que nos concentramos solo en un hemisferio, incluso puedo decir que en un solo cuadrante. Pero estas disciplinas afortunadamente tienen la habilidad que nos obliga, aunque no queramos, ¿no? Aunque no queramos, nos obliga a tener el hemisferio derecho y izquierdo. Adelante, a Paula, que nos estás pidiendo la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, con esto que nos comentaste, de que luego interpretando ante el público se toca una nota errónea y se puede caer, bueno, esta sensación que se tiene, ¿no? Este vínculo con la melodía. Bueno, aquí tengo una frase de Beethoven que dice, tocar una nota equivocada es insignificante, tocar sin pasión es inexcusable. Entonces, creo que lo más importante no es tanto las notas erróneas que se tengan, porque bueno, hay muchos grandes intérpretes del piano y bueno, de otros instrumentos también, obviamente, bueno, en este caso ellos tocan y hay muchas notas que luego no se escuchan nítidas o se las comen, o sea, no las tocan como tal, pero sigue fluyendo la música, o sea, lo importante es que fluya y que transmitas estos sentimientos y emociones que quiere el compositor transmitir al público y por parte del instrumento en cuestión, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Uh-huh. Muchas gracias. Y bueno, pues ya estamos por concluir y como les digo, el tiempo se nos vuela y más cuando uno conversa con temas interesantes, la pasión se nos va al tiempo. Y pues les voy a dar la palabra finalmente para que cada uno concluya de este conversatorio y finalmente también con los créditos correspondientes del mismo. Entonces le doy la palabra a Fernando, por favor, para que te des tus últimas líneas. Recordemos que tenemos ya pocos minutos, no nos estamos demasiado. Adelante, Fernando. Rescatar y terminar con la misma frase que se había comentado antes, que se atribuye a este ajedrecista, Siervo Guitarras. El ajedrez, como el amor y la música, tiene la facilidad de hacer feliz a los hombres, ¿no? Simple. Muchas gracias, Fernando. Víctor, tu conclusión de estas últimas líneas. Sí, pues diría que la música y el ajedrez son parte de la vida, que se crea, se recrea y además no es concluyente, ¿no? Sí, muchas gracias. Afortunadamente, ¿no? Todavía hay vida para todos, la música y el ajedrez. Y Paola, tus conclusiones. Sí, muchas gracias. Yo quiero decir una frase de Robert Schumann, que fue compositor romántico, como ya lo había mencionado. Y bueno, una vez jugando con su asistente, Germán decía, la música es como el ajedrez. La reina, en este caso la reina en las fichas, pero melodía en la música, tiene el máximo poder, pero el rey es decisivo. Entonces también tiene la analogía del rey con la armonía. La melodía y la armonía se relacionan. La reina y el rey y las fichas se relacionan. Pues muchas gracias a todos. Finalmente quiero pasar los créditos. De esta manera concluimos este conversatorio del día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado y los temas abordados y las opiniones que aquí vertidas se hayan interpretado o expuesto. Aprovechamos para invitarles a nos acompañe la audiencia a nuestro siguiente conversatorio que va a ser el día 26 de octubre a las 11 horas. Posiblemente el siguiente conversatorio sea ajedrez y el cine, otro espacio de arte. Y bueno, nos pedimos agradeciendo en principio a toda la audiencia por dar su pequeño espacio para la reflexión.
sobre temas pues el día de hoy. Y en segundo lugar, agradecemos a los ponentes José Fernando Avilés, Paula Sindaín Martínez García, Víctor Sánchez Silva. Y por último, no por lo menos importante, agradecemos el apoyo que nos brinda tras de cámaras con todo el equipo de la Asociación de Comunicación Educativa Comunitaria, en especial a Joaquín Muriedas y Argelia Valles, sin cuyo apoyo no serían posibles estos conversatorios. Y le recordamos que en esta actividades pues son de todas gratuitas de Pilares, del gobierno de la ciudad, encauzada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y bueno, sin más, pues los esperamos el próximo miércoles 26 de octubre. Gracias a todos. Gracias.